La primera vez que mi marido sospechó de mí fue la noche en que besé a otro delante de él. Sí, así empezó todo. No fue un beso largo. Fue uno de esos besos que en teoría podrían pasar como una broma, como parte de un juego. Pero no lo fue. Yo lo sabía. Y Javier también. Estábamos en una cena de parejas, sábado por la noche, en un restaurante en el centro de Valencia. Éramos 4, Javier, yo, mi compañera de trabajo Clara y su novio nuevo, Sergio. El típico plan que haces para socializar, para no quedarte en casa otra vez viendo Netflix. Había vino. Mucho vino. Risas, juegos de mesa improvisados con servilletas, tonterías que uno hace cuando se siente cómodo. Alguien propuso verdad o reto. Y yo, con ese calor tonto que da el alcohol y el aburrimiento acumulado de 11 años de rutina, acepté. El reto fue sencillo, besar a alguien que no fuera tu pareja. Javier se rió. Pensó que me levantaría a besar a Clara. Todos lo pensaron. Pero me giré y sin pensarlo demasiado, besé a Sergio. Fue un beso de segundos, pero lo suficiente para que todos callaran y se miraran incómodos. Era una broma, dije yo, sonriendo. Sí, claro, dijo Javier. Pero no sonreía. En ese momento, sin darme cuenta, dejé una grieta abierta que no iba a cerrarse nunca más. No fue solo el beso. Fue la forma en que lo disfruté. La forma en que Sergio me miró después. Y sobre todo, la forma en que Javier no dijo nada durante el resto de la noche. Esa fue la primera ficha que cayó. Lo que nadie sabía era que ese beso no fue un impulso. Ya llevaba semanas hablando con Sergio a escondidas. Nos habíamos cruzado en la oficina, después en redes sociales, y un día simplemente empezamos a hablar. Él tenía algo que hacía mucho que no sentía, hambre. No de comida. Hambre de mí. Y yo, bueno, yo tenía ganas de dejar de ser invisible por un rato. Esa noche, mientras Javier conducía de vuelta a casa en silencio, supe que había cruzado una línea. Pero no me detuve. Porque lo peor no es besar a otro delante de tu marido. Lo peor es cuando descubres que esa fue la parte más honesta de tu relación en meses. Después de aquella noche en el restaurante, Javier no dijo nada durante 2 días. Ni un comentario, ni una mirada de reproche, ni siquiera una referencia indirecta. Y eso me molestó más de lo que debería. Esperaba que me preguntara qué había pasado, que me enfrentara, que dijera algo. Pero no. Se levantó como siempre, se duchó, preparó su café y se fue a trabajar sin dar señales de que aquel beso le importara. Por mi parte, fingí también. Fingí que no notaba la tensión en el aire, que no sentía ese vacío cada vez que me miraba sin realmente verme, que no me molestaba su indiferencia. Pero sí me molestaba, y mucho. Me molestaba que no reaccionara, que no hiciera preguntas, que no pareciera celoso. Me dolía que ni siquiera intentara discutirlo, porque eso, para mí, significaba que ya no le importaba. Esa noche, en la cama, nos dimos la espalda como 2 desconocidos que comparten techo y rutina pero no vida. Ni siquiera un buenas noches. Solo el sonido del ventilador y el leve crujido del colchón. El lunes por la tarde me encontré con Sergio en el parking de la oficina. Fue él quien me esperó junto a su coche, con esa expresión como si no supiera si acercarse o no. Me acerqué yo. Había algo entre nosotros que ya no podíamos disimular. Él me dijo que no quería problemas, que no buscaba líos con Javier ni con nadie, que el beso había sido idea mía. Le respondí que lo sabía, que no esperaba nada, que solo necesitaba sentirme viva, o por lo menos distinta. Sergio me miró sin saber si eso era una confesión o una excusa. Me preguntó si estaba bien con Javier, y le mentí. Le dije que sí, que solo había sido un juego, que no buscara explicaciones donde no las había.
Mentí porque aún no tenía claro qué quería de todo esto, solo sabía que algo dentro de mí se estaba rompiendo o tal vez despertando, pero no sabía hacia dónde me iba a llevar. Esa misma noche, mientras fregaba los platos, Javier se sentó a cenar sin decir palabra. Yo le pregunté si el pollo estaba bien, y él asintió con la cabeza sin levantar la vista. Después, cuando ya estábamos terminando, dejó los cubiertos en el plato, se limpió la boca con la servilleta y me miró directamente a los ojos por primera vez desde el sábado. Me preguntó si lo estaba engañando. Así, directo, sin rodeos ni adornos. No lo esperaba, y me quedé congelada por un segundo. Le pregunté si de verdad creía eso, y él me dijo que no lo creía, que lo sabía. Me dijo que desde hacía semanas sentía que yo ya no estaba en casa, que estaba físicamente, pero no conmigo. Que ya no había conversaciones, ni gestos, ni complicidad, y que el beso del otro día solo le confirmó lo que venía sospechando. Me dijo que no era tonto, que no hacía falta ver mensajes ni seguirme para saberlo, que bastaba con mirarme. Y esa última frase me dolió porque fue sincera. Le respondí que no había pasado nada, que el beso fue solo un juego estúpido, una provocación sin intención. Él se rió, pero no con humor, sino con rabia. Me preguntó si pensaba que lo podía tratar como a un idiota. Me dijo que no necesitaba pruebas para saber cuando su mujer deseaba a otro. Me preguntó si me acostaba con Sergio. Le dije que no había llegado a eso. Me lo preguntó otra vez, esta vez más fuerte. Le volví a decir que no, que si quería la única verdad era que me sentía vacía, que él ya no me veía, que solo me hablaba de trabajo, de facturas, de cosas del piso, pero nunca de mí. Me dijo que eso no justificaba nada, que si estaba tan vacía podía haber hablado antes de abrir las piernas o de besar a otro delante de todos. Le tiré el vaso de agua que tenía al lado, sin pensar, sin medir. Me levanté de la mesa y le grité que no me hablara así. Él se levantó también y me empujó con la mirada, sin tocarme, pero con esa rabia que asusta. Me preguntó si era feliz ahora, si ese beso me había llenado, si Sergio me había hecho sentir más mujer que él en 11 años. Le dije que no se trataba de eso, que no se trataba de sexo ni de otro hombre, que se trataba de mí, de sentir que aún valía algo, que alguien podía mirarme con deseo. Me llamó patética. Me dijo que si necesitaba un baboso de gimnasio para sentirme viva, entonces él no era el problema. Yo le dije que sí, que quizás no lo era, pero que tampoco era la solución. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. Yo en la de invitados, él en la nuestra. No hablamos más. Ni siquiera cerramos la conversación. Solo nos alejamos como dos desconocidos que sabían que, a partir de ahora, ya no había vuelta atrás. Y lo peor es que, en ese silencio, ambos lo sabíamos. No lo dijimos, pero lo sabíamos. El miércoles por la noche, cuando llegué a casa después del trabajo, vi su coche en la puerta y las luces del salón apagadas. La puerta estaba sin cerrar con llave, lo que no era raro, pero me hizo entrar con cierta precaución. Al abrir, lo vi sentado en el sofá, sin tele, sin móvil, sin música. Solo estaba ahí, en silencio, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza agachada. No me saludó. Ni siquiera levantó la vista. Fui a la cocina, dejé el bolso en la mesa y me serví un vaso de vino. Ni siquiera tenía hambre, pero necesitaba hacer algo con las manos. Pensé que subiría a mi habitación sin decirle nada, como habíamos hecho los últimos 2 días, pero cuando pasé junto al sofá, habló. ¿Vas a seguir viéndolo? Me detuve en seco. No fue un grito ni una acusación, fue una pregunta fría, sin tono. Me giré hacia él y me quedé ahí parada, con el vaso en la mano. No lo estoy viendo, le dije, sin pensar demasiado. ¿Pero quieres? Contestó él, esta vez mirándome, con los ojos clavados en los míos,
sin apartarlos ni un segundo. No supe qué responder. Quererlo no era exactamente la palabra. No se trataba de amor, ni de una relación, ni siquiera de una aventura con sentido. Era más simple y más sucio. Era una válvula de escape. Y eso era peor, porque no tenía una excusa noble que me salvara. No es tan fácil, dije al fin. Claro que lo es, dijo él, poniéndose de pie. O estás conmigo, o estás con él. No hay un punto medio. No eres una adolescente confundida. Llevamos 11 años juntos, Laura, y no te casaste conmigo para experimentar. Caminó hacia mí. No amenazante, pero tampoco tranquilo. Se detuvo frente a mí, lo bastante cerca como para que pudiera oler el desodorante que usaba cada mañana. Quiero saber la verdad, me dijo. No por mí. Por ti. Porque estás mintiendo mal, y no me gusta verte así. Así que dilo. ¿Te acostaste con él? Bajé la mirada. No por vergüenza, sino porque quería evitar su cara. Quería que no viera que dudaba, que ya no estaba segura de nada. Todavía no, respondí. Él cerró los ojos un segundo, respiró hondo y los volvió a abrir. ¿Pero ibas a hacerlo? No lo sé, dije. No tengo un plan. No pensé en eso. Pero lo besaste, lo provocaste, lo buscaste, me dijo, cruzándose de brazos. Y lo hiciste delante de mí. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que estoy rota, dije, sin filtros. Que me siento vacía, invisible. Que no sé en qué momento nuestra vida se volvió esta rutina muerta que no tiene ni amor ni deseo. Significa que necesitaba saber si alguien podía mirarme y ver algo más que una compañera de piso. ¿Y ese alguien tenía que ser un crío de gimnasio que ni siquiera conoces bien? ¿Ese era el estándar ahora? No elegí quién. Solo pasó, le dije, apretando el vaso. No lo planeé. Pero sí, lo disfruté. Me sentí viva. Y tú no has hecho que me sienta viva en mucho tiempo. Él me quitó el vaso de la mano con brusquedad y lo dejó en la mesa. No me golpeó ni levantó la voz, pero su mirada era más dura que cualquier grito. Y tú no has hablado conmigo en mucho tiempo, dijo. No me has dicho que te sentías sola. No me diste la oportunidad de cambiar nada. Simplemente te fuiste, sin moverte de esta casa. Porque me cansé de repetirlo, le contesté, alzando un poco la voz. De pedir tiempo, de pedir atención. Tú estabas cansado, ocupado, distraído. Yo también me harté de que todo lo que dijera pareciera una queja. Así que dejé de hablar. Y entonces apareció alguien que sí me escuchó. No te escuchó, dijo él. Te deseó. No es lo mismo. No respondí. Porque en parte tenía razón. Sergio no quería conocerme. Quería acostarse conmigo. Y tal vez yo solo quería eso también, sin disfrazarlo. ¿Qué se supone que hagamos ahora? Pregunté. Tú dime, dijo él, todavía frente a mí. Porque yo no voy a vivir con alguien que no sabe si quiere estar aquí o no. Entonces será mejor que me vaya, respondí, sin mirarlo a los ojos esta vez. Haz lo que quieras, dijo, girándose hacia las escaleras. Pero si sales por esa puerta, no vuelvas. Subió sin decir nada más. Me quedé sola en la cocina, con las luces apagadas y el sonido de sus pasos alejándose. No lloré. No grité. Me senté y pensé. En todo. En lo que éramos. En lo que dejábamos de ser. En si realmente me importaba perderlo. Y la parte más cruel fue descubrir que no lo sabía. Me desperté al día siguiente con una nota en la mesa del salón. No decía mucho, solo, he salido.
No me esperes para cenar. Ni una firma, ni un saludo, ni una pista de a dónde había ido. La letra de Javier era clara, sin tachones, como si lo hubiese escrito sin dudar ni por un segundo. Pasé el resto del día en casa. No fui a trabajar. Llamé diciendo que estaba indispuesta, aunque en realidad no sabía ni cómo justificar mi ausencia. Me pasé horas en pijama, sentada frente al portátil, mirando correos, redes sociales, cualquier cosa que no tuviera que ver con él ni conmigo. Pero no servía de nada. Todo estaba en pausa. Cada objeto en la casa, cada rincón, me recordaba que algo había cambiado y que no era temporal. Volvió a las 10 de la noche. Entró tranquilo, como si acabara de volver del trabajo o de haber salido con amigos, pero traía una bolsa en la mano. No dijo ni hola. Fue directo al dormitorio, sacó una maleta y empezó a llenarla sin disimulo. No ropa de invierno ni ropa casual. Trajes, zapatos buenos, cosas organizadas como para una estancia larga. Me acerqué sin saber bien qué decir. Le pregunté si se iba, aunque ya conocía la respuesta. Me dijo que sí, que se iba por unos días, que tenía cosas que hacer, asuntos que resolver, aire que respirar. Intenté que me explicara, que me dijera si era por lo que habíamos hablado, si era su forma de terminar todo. Me contestó que no estaba terminando nada, que simplemente necesitaba espacio y claridad, y que yo también debería aprovechar para pensar. Quise preguntarle dónde iba, pero me contuve. Me limité a mirarlo mientras cerraba la cremallera de la maleta. Antes de salir del dormitorio, dejó su anillo sobre la cómoda, sin decir nada. Me quedé ahí, de pie, observando ese gesto sin saber cómo interpretarlo. No era un símbolo de ruptura. Era algo más retorcido. Era su manera de decirme que ahora él también iba a hacer sus elecciones sin consultarme. Durante 3 días no supe nada de él. No respondí a mensajes ni llamadas. No dormí casi nada. No porque lo extrañara, sino porque no entendía qué pasaba por su cabeza. Intenté hablar con Clara, pero me dijo que prefería no meterse, que todo eso se nos había ido de las manos y que cada uno tenía que asumir su parte. El 4.º día, por la mañana, me escribió por fin. Un mensaje corto. Me dijo que iba a pasar por casa esa tarde para recoger unos papeles del trabajo y algo más de ropa. Cuando llegó, estaba frío, pero no hostil. Me pidió que le diera un momento a solas en el despacho. No pregunté. Me fui a la cocina y me quedé allí, sin hacer nada, solo escuchando los pasos y los sonidos leves de cajones abriéndose. 1 hora después se fue sin despedirse. Solo dijo que ya no iba a volver esa semana y que no sabía cuándo querría hablar otra vez. Yo tenía miedo de que esto se convirtiera en una separación lenta, sin nombre ni forma. Ese tipo de situaciones en las que nadie decide nada y solo dejan que el tiempo arrastre los restos de una relación rota. Pero no fue así. El sábado por la mañana sonó el timbre. No esperaba a nadie, así que abrí sin pensar demasiado. Era Sergio. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que era importante. Llevaba el rostro tenso, como si estuviera a punto de confesar un crimen. Entró sin que lo invitara, se sentó en el salón y soltó todo de golpe. Me dijo que había hablado con Javier. Me dijo que él mismo lo había buscado en la oficina el día anterior, que lo había citado en un bar cerca del trabajo. No hubo gritos, no hubo pelea. Pero Javier fue directo. Le dijo que sabía todo, incluso cosas que yo misma no había confirmado todavía. Le preguntó si se había acostado conmigo. Sergio le dijo que no, pero que casi había ocurrido. Le explicó que yo había dudado, que me había echado atrás, que algo me detuvo a último momento. Javier no se inmutó. No reaccionó con violencia ni con amenazas. Le dijo que no se preocupara,
que ya no tenía ningún interés en lo que yo hiciera o dejara de hacer con mi vida. Que le deseaba suerte si algún día decidía intentar algo serio conmigo, pero que le advirtiera que no estaba comprando un futuro sino los restos de un matrimonio. Después de eso, Sergio me miró. Me dijo que no quería seguir metido en algo que no le correspondía, que esto ya no era un juego, que me apreciaba pero que no estaba dispuesto a ser la causa de una guerra. Me pidió disculpas, se levantó y se fue. No me tocó, no intentó convencerme de nada, no quiso quedarse. Solo cerró la puerta tras de sí y me dejó sola. Más tarde encontré una carpeta en el escritorio del despacho. No tenía nombre, pero dentro había una hoja escrita por Javier. No era una carta. Era un listado. Fechas, lugares, mensajes impresos, reservas de hotel canceladas, extractos de tarjeta de crédito. Cada línea era una prueba, un rastro, un seguimiento. Había estado investigando todo, por semanas, quizás meses. No me lo dijo. No me enfrentó con nada de eso. Solo lo dejó ahí, como si yo necesitara entender hasta qué punto él ya había tomado una decisión. Al final de la hoja, una frase: no fue el beso, fue la elección. Ese día supe que él ya no iba a volver. Pasaron 5 días sin que tuviera noticias suyas. Ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera una señal en redes sociales. No sabía si estaba en casa de algún amigo, en un hotel o si había alquilado un piso. Lo único que tenía eran las pruebas que dejó sobre la mesa, ese listado con fechas y detalles que demostraban que lo sabía todo antes de que yo dijera una sola palabra. No había gritos, ni insultos, ni escenas dramáticas, pero su silencio pesaba más que cualquier otra cosa. Estaba dándome exactamente lo que me había faltado durante meses, su total atención. Pero esta vez lo hacía desde la distancia, dejándome sola con cada uno de mis errores. El viernes por la noche, a las 10 en punto, me llegó un mensaje suyo. Solo decía que iba a pasar por casa al día siguiente por la tarde y que necesitaba que estuviera. No ponía más, ni tono, ni contexto, ni preguntas. Respondí que estaría. No sabía si venía a recoger sus cosas, a hablar de abogados o simplemente a cerrar la puerta de forma definitiva. Pasé la noche sin dormir, dando vueltas, imaginando todas las posibles versiones de esa conversación. No sabía si estaba preparada para ninguna. Llegó puntual. Lo escuché abrir con su llave, porque no se la había pedido ni él la había devuelto. Entró sin saludar y se sentó en el sofá. Lo miré desde el pasillo. Estaba vestido con la misma chaqueta que solía usar para reuniones importantes, bien peinado, sin rastro de cansancio ni caos. Parecía más firme que nunca. Yo me senté frente a él, en el otro sofá. Durante unos segundos nadie dijo nada. Solo se escuchaba el ruido de la calle y el leve zumbido del frigorífico en la cocina. No quiero alargar esto, dijo finalmente. No estoy aquí para pelear, ni para buscar disculpas. Entonces, ¿para qué estás aquí? Pregunté, sin saber bien si quería oír la respuesta. Para hablar por última vez sin rabia. Después de eso, cada uno seguirá su camino, respondió con calma. He pensado mucho en todo, no solo en lo que hiciste, sino en lo que veníamos arrastrando. Sé que esto no empezó con Sergio, ni siquiera con el beso. Esto viene de antes, de años atrás, cuando dejamos de hablarnos, cuando empezamos a convivir sin preguntarnos cómo estábamos. Lo intenté, dije, apretando las manos sobre las piernas. Te lo juro que lo intenté. La primera vez que mi marido sospechó de mí fue la noche en que besé a otro delante de él. Sí, así empezó todo. No fue un beso largo. Fue uno de esos besos que en teoría podrían pasar como una broma, como parte de un juego. Pero no lo fue. Yo lo sabía. Y Javier también. Estábamos en una cena de parejas,
sábado por la noche, en un restaurante en el centro de Valencia. Éramos 4, Javier, yo, mi compañera de trabajo Clara y su novio nuevo, Sergio. El típico plan que haces para socializar, para no quedarte en casa otra vez viendo Netflix. Había vino. Mucho vino. Risas, juegos de mesa improvisados con servilletas, tonterías que uno hace cuando se siente cómodo. Alguien propuso verdad o reto. Y yo, con ese calor tonto que da el alcohol y el aburrimiento acumulado de 11 años de rutina, acepté. El reto fue sencillo, besar a alguien que no fuera tu pareja. Javier se rió. Pensó que me levantaría a besar a Clara. Todos lo pensaron. Pero me giré y sin pensarlo demasiado, besé a Sergio. Fue un beso de segundos, pero lo suficiente para que todos callaran y se miraran incómodos. Era una broma, dije yo, sonriendo. Sí, claro, dijo Javier. Pero no sonreía. En ese momento, sin darme cuenta, dejé una grieta abierta que no iba a cerrarse nunca más. No fue solo el beso. Fue la forma en que lo disfruté. La forma en que Sergio me miró después. Y sobre todo, la forma en que Javier no dijo nada durante el resto de la noche. Esa fue la primera ficha que cayó. Lo que nadie sabía era que ese beso no fue un impulso. Ya llevaba semanas hablando con Sergio a escondidas. Nos habíamos cruzado en la oficina, después en redes sociales, y un día simplemente empezamos a hablar. Él tenía algo que hacía mucho que no sentía, hambre. No de comida. Hambre de mí. Y yo, bueno, yo tenía ganas de dejar de ser invisible por un rato. Esa noche, mientras Javier conducía de vuelta a casa en silencio, supe que había cruzado una línea. Pero no me detuve. Porque lo peor no es besar a otro delante de tu marido. Lo peor es cuando descubres que esa fue la parte más honesta de tu relación en meses. Después de aquella noche en el restaurante, Javier no dijo nada durante 2 días. Ni un comentario, ni una mirada de reproche, ni siquiera una referencia indirecta. Y eso me molestó más de lo que debería. Esperaba que me preguntara qué había pasado, que me enfrentara, que dijera algo. Pero no. Se levantó como siempre, se duchó, preparó su café y se fue a trabajar sin dar señales de que aquel beso le importara. Por mi parte, fingí también. Fingí que no notaba la tensión en el aire, que no sentía ese vacío cada vez que me miraba sin realmente verme, que no me molestaba su indiferencia. Pero sí me molestaba, y mucho. Me molestaba que no reaccionara, que no hiciera preguntas, que no pareciera celoso. Me dolía que ni siquiera intentara discutirlo, porque eso, para mí, significaba que ya no le importaba. Esa noche, en la cama, nos dimos la espalda como 2 desconocidos que comparten techo y rutina pero no vida. Ni siquiera un buenas noches. Solo el sonido del ventilador y el leve crujido del colchón. El lunes por la tarde me encontré con Sergio en el parking de la oficina. Fue él quien me esperó junto a su coche, con esa expresión como si no supiera si acercarse o no. Me acerqué yo. Había algo entre nosotros que ya no podíamos disimular. Él me dijo que no quería problemas, que no buscaba líos con Javier ni con nadie, que el beso había sido idea mía. Le respondí que lo sabía, que no esperaba nada, que solo necesitaba sentirme viva, o por lo menos distinta. Sergio me miró sin saber si eso era una confesión o una excusa. Me preguntó si estaba bien con Javier, y le mentí. Le dije que sí, que solo había sido un juego, que no buscara explicaciones donde no las había. Mentí porque aún no tenía claro qué quería de todo esto, solo sabía que algo dentro de mí se estaba rompiendo o tal vez despertando, pero no sabía hacia dónde me iba a llevar. Esa misma noche, mientras fregaba los platos, Javier se sentó a cenar sin decir palabra. Yo le pregunté si el pollo estaba bien, y él asintió con la cabeza sin levantar la vista. Después,
Cuando ya estábamos terminando, dejó los cubiertos en el plato, se limpió la boca con la servilleta y me miró directamente a los ojos por primera vez desde el sábado. Me preguntó si lo estaba engañando. Así, directo, sin rodeos ni adornos. No lo esperaba, y me quedé congelada por un segundo. Le pregunté si de verdad creía eso, y él me dijo que no lo creía, que lo sabía. Me dijo que desde hacía semanas sentía que yo ya no estaba en casa, que estaba físicamente, pero no conmigo. Que ya no había conversaciones, ni gestos, ni complicidad, y que el beso del otro día solo le confirmó lo que venía sospechando. Me dijo que no era tonto, que no hacía falta ver mensajes ni seguirme para saberlo, que bastaba con mirarme. Y esa última frase me dolió porque fue sincera. Le respondí que no había pasado nada, que el beso fue solo un juego estúpido, una provocación sin intención. Él se rió, pero no con humor, sino con rabia. Me preguntó si pensaba que lo podía tratar como a un idiota. Me dijo que no necesitaba pruebas para saber cuando su mujer deseaba a otro. Me preguntó si me acostaba con Sergio. Le dije que no había llegado a eso. Me lo preguntó otra vez, esta vez más fuerte. Le volví a decir que no, que si quería la verdad, la única verdad era que me sentía vacía, que él ya no me veía, que solo me hablaba de trabajo, de facturas, de cosas del piso, pero nunca de mí. Me dijo que eso no justificaba nada, que si estaba tan vacía podía haber hablado antes de abrir las piernas o de besar a otro delante de todos. Le tiré el vaso de agua que tenía al lado, sin pensar, sin medir. Me levanté de la mesa y le grité que no me hablara así. Él se levantó también y me empujó con la mirada, sin tocarme, pero con esa rabia que asusta. Me preguntó si era feliz ahora, si ese beso me había llenado, si Sergio me había hecho sentir más mujer que él en 11 años. Le dije que no se trataba de eso, que no se trataba de sexo ni de otro hombre, que se trataba de mí, de sentir que aún valía algo, que alguien podía mirarme con deseo. Me llamó patética. Me dijo que si necesitaba un baboso de gimnasio para sentirme viva, entonces él no era el problema. Yo le dije que sí, que quizás no lo era, pero que tampoco era la solución. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. Yo en la de invitados, él en la nuestra. No hablamos más. Ni siquiera cerramos la conversación. Solo nos alejamos como dos desconocidos que sabían que, a partir de ahora, ya no había vuelta atrás. Y lo peor es que, en ese silencio, ambos lo sabíamos. No lo dijimos, pero lo sabíamos. El miércoles por la noche, cuando llegué a casa después del trabajo, vi su coche en la puerta y las luces del salón apagadas. La puerta estaba sin cerrar con llave, lo que no era raro, pero me hizo entrar con cierta precaución. Al abrir, lo vi sentado en el sofá, sin tele, sin móvil, sin música. Solo estaba ahí, en silencio, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza agachada. No me saludó. Ni siquiera levantó la vista. Fui a la cocina, dejé el bolso en la mesa y me serví un vaso de vino. Ni siquiera tenía hambre, pero necesitaba hacer algo con las manos. Pensé que subiría a mi habitación sin decirle nada, como habíamos hecho los últimos 2 días, pero cuando pasé junto al sofá, habló. ¿Vas a seguir viéndolo? Me detuve en seco. No fue un grito ni una acusación, fue una pregunta fría, sin tono. Me giré hacia él y me quedé ahí parada, con el vaso en la mano. No lo estoy viendo, le dije, sin pensar demasiado. ¿Pero quieres? Contestó él, esta vez mirándome, con los ojos clavados en los míos, sin apartarlos ni un segundo. No supe qué responder. Quererlo no era exactamente la palabra. No se